Bien, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, la cual hemos titulado Sirios y libaneses en Punta Arenas, procesos migratorios e inserción social, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, por las conferencistas Katia Cosin Brenes, la doctora Katia Cosin Brenes y la licenciada Francela Mena Cosin. Ahorita detallo un poco más lo que es la experiencia profesional de ambas. En este caso, el tema, un anuncio también para los que nos están viendo en vivo. Por ahora tenemos problemas con la transmisión, que en el caso de YouTube, del canal de YouTube de Estudios Generales, y la transmisión se va a hacer entonces por el Facebook Live de la Escuela de Estudios Generales. Posteriormente, cuando concluya la conferencia, lo que se va a hacer es la grabación que tenemos en Zoom, en este caso, va a ser entonces insertada en el canal de YouTube para que se pueda transmitir ya en este caso de forma asincrónica. En este caso les iba a plantear que el tema que nos compete hoy nos ofrece una perspectiva sobre el caso del mundo árabe, digamos, el proceso migratorio hacia la región centroamericana y particularmente el caso de Punta Arenas en Costa Rica, digamos que son procesos de transformación cultural, de adaptación a nuevas circunstancias históricas que viven los diversos individuos que les ha tocado este tipo de travesía. Y con eso podemos ampliar en este caso la discusión sobre todas las particularidades que tiene el mundo árabe y el mundo islámico en general. En este caso, las conferencistas, la doctora Katia Cosin Brenes, es licenciada en Contaduría Pública, además de máster en Gerencia Estratégica y doctora en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Tiene una experiencia de más de 20 años en trabajo comunal universitario, en ambiente y ahora en el área de pymes. Además de que es docente catedrática de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Dirección de Empresas. Francela Mena Cosin es licenciada en Historia, investigadora y docente de Estudios Generales de la sede del Pacífico y actualmente está cursando también la maestría en Historia de la misma universidad. Así que en este caso, pues tenemos la dicha de tener un tema que nos permita ampliar, como les decía, la discusión, las diversas experiencias del mundo árabe y el mundo islámico más allá del espacio en el cual normalmente se centran las conferencias que hemos dado, aunque ya hemos tenido la oportunidad de revisar espacios diferentes al mundo islámico, al mundo árabe en África o en Asia. Por ejemplo, la conferencia del año pasado sobre la conversión de mujeres al Islam en México, en la mezquita, en el Centro Islámico del Norte de México, Monterrey, por ejemplo. Y entonces esta conferencia también nos permite ver, en este caso, otro panorama, pensando en los procesos migratorios de poblaciones árabes hacia, en este caso, América Latina, y el contexto histórico que provoca ese tipo de migraciones, precisamente. Así que les cedo la palabra a las conferencistas para que nos den toda la información que requieran y que piensen necesario respecto al tema que nos proponen aquí. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Para mí es un placer y mi compañera presentarle un avance de este proyecto de investigación que en realidad nació como una inquietud cuando se realizaban unas investigaciones sobre historias de días de Punta Arenas, de personas que estaban en los hogares de ancianos. Entonces voy a compartir lo que es podría compartir, sí, aquí está. Voy a compartir y para que nosotros podamos, digámoslo así, ubicarnos en el contexto de esta investigación. Esta investigación se llama Sirios libaneses en Punta Arenas, procesos migratorios e inserción social, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es importante rescatar que nosotros como personas a veces nos cuesta adaptarnos a un contexto, ¿verdad? Además, si nosotros migramos hacia otro, digamos, hacia otro sitio, otro lugar, otro país, entonces es difícil a veces como personas, ¿verdad? Tener esa capacidad de adaptación.
En este caso, vamos a hablar de Punta Arenas, cómo era Punta Arenas cuando llegaron los, digamos, se empezaba el comercio en Punta Arenas, ¿verdad? Lo ven ustedes, calles de arena, o sea, un poco progreso. Podemos hablar, bueno, lo del ferrocarril ya, ¿verdad? Y también las calles de arena. Eso es lo que me decía mi abuelita siempre, que las calles de arena siempre un poquito empolvados ahí, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos un Punta Arenas muy bonito que ha pasado varias transiciones, digamos. Tenemos entonces que ese trabajo permitirá fundamentar hechos históricos con fuentes inéditas mediante una reconstrucción de la historia local y regional que antes no se había estudiado. Dado que esos descendientes del Medio Oriente, especialmente los sirio-libaneses, fueron partícipes de un momento histórico para Punta Arenas. Es importante resaltar que sin historia no hay identidad y sin identidad no hay historia. Ahora bien, beneficios de la universidad para este proyecto. Dice que es más que todo ser pionera en rescatar ese tipo de información en la provincia de Punta Arenas, que serviría como patrimonio intangible para futuras generaciones. Es una categoría de conocimiento general, es un tema poco estudiado, existiría una mayor vinculación y presencia institucional con temas de identidad cultural y memoria de inmigrantes en la región. Además de que la institución promueve la reconstrucción de la memoria en temas de interés para la región. Eso es un tema muy, muy importante para Punta Arenas. Entonces, como lo había indicado anteriormente, se desea analizar la influencia de los inmigrantes del Medio Oriente, especialmente sirio-libanés, en la formación de identidades regionales en la provincia de Punta Arenas a finales del siglo XIX y siglo XX. ¿Por qué es que ellos llegaban a Costa Rica, verdad? ¿Qué era, verdad? ¿Cuál era el asunto? Entonces dice que Costa Rica desde 1882 llegaron los primeros, digamos, personas provenientes del Medio Oriente. Dice que en ese momento ellos tenían, digamos, tenían un pasaporte que era expedido por el Imperio Otomano. Dice que los naturales del Líbano al emigrar eran provistos de pasaportes expedidos por las autoridades dominantes y que eran las autoridades turcas. Este hecho histórico determinó el incorrecto apelativo de turcos. De hecho, en Punta Arenas se les dice turcos. Ya usted no vayan a que nadie le diga sirio-libaneses. A ellos les dicen turcos. ¿Por qué migraban? Bueno, hay muchos historiadores o personas especialistas en la materia que dicen que ellos buscaban un mejor horizonte. En ese momento el Líbano no se encontraba muy bien, ni Siria tampoco, ¿verdad? Entonces dice que en el caso particular de los libaneses dejarían sus tierras a razón de las crisis económicas que asoló el Imperio Otomano. Y si usted, digamos, revisa otras fuentes, dice que, bueno, ya en la fuente ya de fuentes primarias, cuando se les hace las entrevistas, dice que ellos venían por un futuro mejor, porque ellos estaban allá, ya no estaban bien, porque eran, digamos, asediados por ciertas crisis. Ahí podríamos ver el mapa de Siria, ¿verdad? Que ahí está cerca de Turquía, Irak, de Egipto, de Arabia Saudita, y requisitos para ingresar al país. Muy bien, cuando nosotros realizamos la investigación encontramos dos grandes hallazgos. Por un lado tenemos los hallazgos de las fuentes del Archivo Nacional y por otro lado tenemos los hallazgos en relación a los entrevistados. Si nos vamos más atrás, pues tenemos que desde finales del siglo XIX Costa Rica emite una legislación que prohibía la entrada de personas provenientes del Medio Oriente, en este caso específico de los sirios libaneses, bien de África o Asia. Sin embargo, a partir de 1904 y 1906 se establecen mecanismos donde a la comunidad sirio-libanés le permite el ingreso al país de ciertas personas provenientes de Siria, en este caso específico, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuáles eran? Bueno, en primer lugar, tener un familiar directo que residiese en Costa Rica. Estamos hablando de madre, padre o hermanos, en el caso específico también de los cónyuges o hijos. Número dos, la persona residente de origen sirio-libanés en el país tenía que realizar una solicitud ante las autoridades competentes donde se le además de realizar la solicitud, tenía que aportar 2 testigos que dieran fe pública del comportamiento moral
y del vínculo de esta persona hacia la economía nacional. Entonces, generalmente la comunidad sirio-libanesa pues atestiguaba entre sí, ¿verdad? Para dar fe de que la persona solicitante pues cumplía con lo establecido por la ley. En este caso, observamos aquí un recorte, ¿verdad? De uno de estos, pues una de estas petitorias donde se le dice a la persona, ¿verdad? Que se llama Juan, que su petición ha sido concedida y incluso el presidente de la República acuerda que se le permita la entrada al país a la persona referida, que era la mamá, siempre y cuando no se incumpla con las prohibiciones de la ley. Ahora sí, disculpen, ahí fue que se pasó. Y un elemento importantísimo es que ya para la década de 1920 se establece que la persona migrante, o bueno, quien va a llegar al país, debe de contar con un capital propio, es decir, ellos ingresaban por el puerto de Limón en barco y una vez que desembarcaban, el capitán de la provincia de Limón, en este caso la comarca, tenía que verificar el cumplimiento de los requisitos al momento de ingresar. Sí, bueno, siguiente, doña Katia, por favor. Aquí evidenciamos dos ejemplos en relación a estas solicitudes. En primer lugar, encontramos, ¿verdad?, que el señor Juan menciona además los motivos por los cuales desea que su familia venga a Costa Rica, ¿verdad? Haciendo énfasis en la tranquilidad y sobre todo, ¿verdad? Que él tiene un negocio que le va a dar una garantía y una estabilidad económica. En el segundo caso se establece, ¿verdad? Era un telegrama donde el ministro de ese momento de Gobernación y Policía le recuerda al capitán del puerto de Limón la importancia de verificar el cumplimiento con los requisitos. En este caso, ¿verdad? Es que la persona presente la aprobación de la solicitud y además que cuente con una suma de 1,000 colones cada uno, ¿verdad? Es decir, si venían 3 familiares, cada uno debía de aportar esos 1,000 colones. Entonces, en estos documentos, nosotras observamos que se reitera la importancia de mostrar, primero que nada, la edad de las personas que van a llegar al país, la nacionalidad, el estado civil y sobre todo un énfasis en los aportes económicos de la persona que ya residía dentro de Costa Rica, ¿verdad? Eso también se encuentra enmarcado porque a finales del 19 se crea todo un imaginario colectivo, podríamos decir, de la figura de los siriacos dentro de la sociedad costarricense. Entonces, las fuentes nos demuestran que a través de testimonios, mediante, ¿verdad?, testigos que dan fe pública de el buen comportamiento y la buena moral en relación a el cumplimiento de las leyes establecidas en el país, ¿verdad? Y un elemento importante también es la vinculación con el comercio. Siguiente. Perdón. Así entonces, diferentes fuentes secundarias nos muestran, ¿verdad?, este gráfico en donde se evidencia la evolución de la entrada de sirio-libaneses a Costa Rica y observamos que en el periodo de 1900 hasta 1930 es donde ocurre, ¿verdad?, un aumento significativo en relación a la cantidad. Y por supuesto nos preguntamos, bueno, ¿por qué es que en este periodo ingresan más personas? Claro, es porque las leyes migratorias establecieron ciertos procesos que le permitían a las personas que estaban dentro de Costa Rica mandar a traer a sus familiares. Y esto fortaleció mucho el proceso de endogamia, ¿verdad? Que fue un mecanismo indispensable para la inserción de los siriacos o siriacas, como ellos mismos se autodenominaban, dentro de la sociedad costarricense. Ahora bien, mostramos algunos ejemplos de pues vinculación, ¿verdad?, de esta comunidad hacia la economía nacional. Por ejemplo, la tienda de Pablo
de Pedro Sauma, ¿verdad? Que era sumamente icónica en la Costa Rica de antaño. Luego mostramos también, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se vislumbraba Yamuni, en este caso Ovejos Yamuni, dentro de la prensa costarricense, ¿verdad? Haciendo referencia hacia, si usted desea algo diferente, nosotros lo tenemos, ¿verdad? Esto de algo diferente, entre comillas, pues siempre se utilizaba la frase, ¿verdad? En relación a el lujo o la calidad que provenía, ¿verdad? En este caso de los productos de los sirios libaneses. Y por último tenemos la tienda y el almacén La Guaria, ¿verdad? Donde se ofrecían telas y artículos tanto para mujeres como caballeros. Y casi siempre, pues estos comercios ya estaban identificados dentro de la población, ¿verdad? Porque como bien se le llamaban los turcos o bien la comunidad siria. Adelante, continuemos. Bueno, aquí vamos a observar el Gran Teatro Líbano. ¿Sí lo están observando? Sí, ¿verdad? Bueno, este es propiedad de don Antonio Yunen McClough. Este teatro cuenta con un asiduo y selecto público en su momento, ¿verdad? Porque ese anuncio es del año 1944. Digamos, este personaje o este sirio libanés tiene que ver mucho con lo que es Punta Arenas, porque ellos están vinculados, ¿verdad? A lo que es digámoslo, el desarrollo de Punta Arenas. Espérense para ver. Vienen que tengo un problemita aquí con, no sé. Siguiente. Si Sí, gusta, yo comparto sí, pantalla. sí. Es que, disculpen. Es como el mouse. Ahora tenemos bueno, el ejemplo de Tienda La Gloria. Todas las personas han oído siempre hablar de ese establecimiento, ¿verdad? En el periódico de enero de 1944 dice que Tienda La Gloria de Teresa Nazar de Heikel. Cuando visite la abuela, no deje de visitar esa tienda que le ofrece la mejor surtido. Entonces, ahí he empezado. Y luego tenemos que las principales familias en Costa Rica. Eso es digamos, de una entrevista que se le hizo a un señor que se llama Antonio Brady Haddad. En entrevista, hace bastantillo, fue en diciembre de 1953, donde él señala que las familias digamos, las familias sirio-libanesas que están en Costa Rica, ¿verdad? Se encuentran los Yamuni, los Meneses, los Esna, los Farah, los Sauma, los Barzuna, los SARS, los NEMA, los Beirut, los Mesbel, los Bonilla, los Tabas, los Ayud, los Yunis, los Chahut, los Naja, Nazar, los Aise, los Fiat, Malik, Gazelle, los Adud y los Ayales, o sea, y los Bredy, bueno, en realidad hay bastantes, perdonen la pronunciación porque tal vez así no se pronuncian, pero bueno, yo lo estoy, digamos, pronunciando tal y como se escriben. Los Job, los Narralab, los McClough, los Asís, los Naim y dice los Sentín. Los Taús, los Aisa, los Aquino, los Dalut, los Jalabi, los Barguil, los Neili, los Esa, los Fawaz, los Jacobo, los Héctor y los Zúcar. Los Jalep, los Seba. Esos son algunos, ¿verdad? Por mejor. Dios mío. Ahora tenemos algunos parentescos. Se dice que en investigaciones de Ricardo Martínez, que esas personas casi siempre están emparentadas. Bueno, como lo mencionó la compañera anteriormente, siempre, por ejemplo, si se venía la mamá, luego reclamaba a los hijos, eso lo vimos en algunas investigaciones, pero siempre ellos estaban emparentados. Entonces, de ahí que, digámoslo así, realmente en Punta Arenas, digamos, no estaba aislado este suceso, porque en realidad casi todos los sirios libaneses que viven aquí en Punta Arenas son familia, o sea, están emparentados. Bueno. Y ahora tenemos los mecanismos de inserción social en Punta Arenas. Un elemento a destacar es que las fuentes costarricenses generalmente
en algunos casos escriben los apellidos de formas distintas. Entonces, para poderle dar seguimiento a uno de estos individuos, hay que contemplar, ¿verdad?, estas variantes. Otro elemento también que nos mencionan los entrevistados es que al momento de llegar sus antecesores al país, en muchos casos el idioma era una barrera, es decir, ellos no hablaban el español y contaban con pasaporte, los que llegaban antes de 1918 del Imperio Otomano, ¿verdad? Donde escasamente estaba traducido, si acaso, al francés, y entonces en muchas ocasiones les preguntaban el nombre. Ellos no podían hablar el idioma español y entonces, claro, la persona que estaba anotando el ingreso al país, ¿verdad? Escuchaba, por ejemplo, el apellido y conforme ahí más o menos le sonaba, ¿verdad? Escribía. Este es el caso, por ejemplo, de bueno, me lo comentó un estudiante de la sede del Pacífico, ¿verdad? Cuando su bisabuela ingresa al país, le sucede, ella es apellido Morún, ¿verdad? El apellido originario no es Morún, pero por supuesto que la anécdota es que cuando está ingresando, ¿verdad? Al país da su nombre y lo que le escriben es Morún, María Morún le pusieron, ¿verdad? Claro, no se llamaba María y tampoco se llamaba Morún, pero dentro de los registros automáticamente quedó establecida como Morún. En el caso de los mecanismos de inserción social en Punta Arenas, tenemos que la economía fue un factor influyente, ¿verdad? Los sirios libaneses que encontramos en la provincia, sobre todo en la ciudad de Punta Arenas, se relacionan al comercio de bienes y servicios. También tenemos el factor o mecanismo de inserción social. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, que a través de los matrimonios, ya sea endogámicos o exogámicos, se crean redes de parentesco y se logra, ¿verdad?, establecer estas uniones. Y tenemos el caso de algunas familias, por ejemplo, los McClough y los Nicolás están sumamente emparentados en términos de matrimonio, ¿verdad?, y en términos de redes de compadrazgo. Y también encontramos a través de las fuentes David Naja, ¿verdad?, quien fue un importante comerciante dentro de la provincia de Punta Arenas a inicios del siglo XX, estableció relaciones comerciales y también de padrinazgo con la familia Bryce Dagger, ¿verdad? Quien, pues David Naja fue padrino del bautismo de dos de las hijas de esta familia. Entonces encontramos elementos también como parte de la identidad y la cultura que se conservan hasta la actualidad. Por ejemplo, los entrevistados enfatizan siempre el legado familiar, es decir, para ellos es muy importante recuperar todo lo que tiene que ver la memoria colectiva con la llegada de sus antecesores a Punta Arenas y en este caso específico a Costa Rica. Posteriormente se enfatiza sobre las recetas, ¿verdad? Es decir, cómo a través de la religiosidad, las celebraciones y pues la cocina, ¿verdad? Se logra mantener esta unión en términos sirio-libaneses. Cuando lo consultábamos a una de las entrevistadas y en Punta Arenas, además de ellos, pues se puede conseguir la comida libanesa, ¿verdad? Nos dice que no. De hecho, que la suegra, la persona no es costarricense, pero la persona es costarricense, la suegra es de origen libanés y nos decía que era muy celosa para guardar estos recetas o secretos culinarios, ¿verdad? Y que se transmitían de generación en generación, que incluso ella misma le había enseñado a sus nueras, ¿verdad? Cómo era parte de la cocina tradicional libanesa y cuáles son los platillos que se comen, por ejemplo, cuando hay una boda, cuando hay un bautismo, ¿verdad? Y en este tipo de celebraciones. Tenemos también como común denominador es el proceso de migración, ¿verdad? Las entrevistas nos hablan de estos mecanismos de inserción y cómo la migración se va entretejiendo, ¿verdad? Tanto en recordar el lugar de origen, que es Líbano, y bien como a través de diversos factores, también estas poblaciones han ido migrando y no residen todas en el caso de la ciudad de Punta Arenas, ¿verdad? Pero mantienen algunos vínculos, por ejemplo, con el alquiler de negocios hacia otras personas costarricenses y demás, pero es decir, el bien sigue siendo parte de la familia, ¿verdad? Y se hereda de generación en generación. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de los antecedentes comerciales de Punta Arenas. Dice que Punta Arenas como puerto captaba con gran facilidad la migración, no solo de personas provenientes de diferentes puntos del país, sino y en gran proporción de extranjeros. Esto le permitió albergar firmas de renombre que veían en el puerto una opción segura para obtener mayores ganancias. Nos comentaba una fuente oral que los abuelos venían para lo que es Punta Arenas, pero de Chile. Y de casualidad, ¿verdad?
abordaron, digamos, el barco que iba para Punta Arenas en Costa Rica. Entonces hubo una confusión, pero les gustó Punta Arenas y se quedaron. Luego dice, a lo largo de 1800, dice, Punta Arenas fue el escenario de intercambios comerciales entre tantas firmas nacionales y extranjeras, que nos dieron vida a la población que se haría llamar a sí misma puntareneña y posteriormente porteña. Los propios visitantes se encargaron de retratar el lugar en sus crónicas. Esos son en trabajos de Arabella Valverde desde el 2008. Ahora, habría que hablar un poquito del comercio local, ¿verdad?, de Punta Arenas. Dice que se incrementó, bueno, hubo un incremento en el tráfico internacional de la zona. Los empresarios que se trasladaron con el propósito de establecerse cerca del principal puerto de exportación fueron los mismos que instalaron los primeros establecimientos comerciales, perdón. Entonces, todos aquellos inmigrantes que llegaron una vez al puerto, entonces, en su mayoría se instalaron en el puerto, o sea, en el puerto de Punta Arenas, y de hecho empezaron a ejercer ciertas actividades comerciales, entre ellas, digamos, el comercio de abarrotes y el comercio de verduras. Dice que desde 1858 a 1930 algunas actividades económicas variaron. Otras se mantuvieron y el comercio llegó a ser acaparado en proporciones similares tanto por nacionales como extranjeros. Entre los principales centros de acción económica como comercios y empresas, los más frecuentes eran las agencias de vapores para el despacho de mercaderías y de embarque y de desembarque, almacenes de mercadería en general, aserraderos, billares, casa de comisiones y préstamos, carellería, caleras, carretones, cantinas, ferretería, fondas, fábricas de velas, jabón y gaseosas, hoteles, hostelería, joyerías, pulperías, panaderías, perfumerías, refresquerías, tiendas, vinaterías y estancia del ganado. Ahora, las tiendas ocupaban el segundo lugar en cuanto a la frecuencia, negocio también acaparado por extranjeros. Como se comprueba al mirar los datos registrados de 41 tiendas existentes en 1907, 38 pertenecían a extranjeros de diferente nacionalidad y solamente 3 eran propiedad de los costarricenses. O sea, de 41 apenas 3 eran nacionales, el resto eran de extranjeros. Dice que al finalizar la década de los 20, de acuerdo con los datos brindados por el Censo Poblacional de 1927, dentro del total de establecimientos comerciales ubicados en Punta Arenas, 136 pertenecían a extranjeros y 154 estaban en manos de nacionales. Entonces quiere decir que digamos que siempre predominaba lo extranjero, ¿verdad? Ahí podríamos hablar de también los asiáticos, los chinos, que ese sería otro trabajo. Bueno, para hablar de los sirios libaneses en Punta Arenas, dice que todos se extendían desde el Parque Victoria hasta la Plaza González Víquez, las playitas, y se comienzan a aparecer rótulos de tiendas, establecimientos con apellidos extraños para los puntarenenses como Barzuna, Beirut, Gazelle, Gazelle y otros. Fue un fenómeno migratorio importante. Aquí tenemos algunos, digamos, como son anuncios, ¿verdad? De Oscar Gazelle, dice, y su tienda en Punta Arenas y todo lo notan, ¿verdad? Ese dato es sacado de la revista de ayer y hoy, en el número 21, año 4, de 1953. También tenemos a Claudio Barzuna, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeñita siempre observé que había una tienda Barzuna. Ya hace como unos 10 años ya no está la tienda ahí, pero siempre estuvo la tienda Barzuna, ¿verdad? Como el Teatro Tabas y todo eso. Y luego aquí se puso también lo que es la parte del, dice Teatro Líbano, pero en realidad no hubo un Teatro Líbano. Digamos que lo que queríamos que se observara es que hay una conexión entre Antonio Yunenma Club, ¿verdad? Y ciertos establecimientos que se encuentran en Punta Arenas, que tienen, digamos que son propiedad de esa familia. Luego tenemos que ellos también alquilaban, digamos, algunos, digamos, locales, por ejemplo, el Laboratorio Dental Abel Valverde, ¿verdad? Está ubicado en la casa de Manuel Nicolás. Luego tenemos también este recorte de la Pupé, de tienda Almacén Tienda Bejo Yamuni. Es un poquito, digamos, sencillo, pero es el tiempo, digamos, que de 1953, entonces era un poquito, así que sin color y todo, porque era una revista muy sencilla, pero se puede observar, ¿verdad? Que ellos siempre estaban como en el comercio, ya sea en tiendas, o sea, bueno, todo tipo de actividades empresariales.
actividades económicas en Punta Arenas. Por último, para ir cerrando, tenemos que la comunidad sirio-libanesa se vinculó de forma directa a las actividades económicas en la ciudad de Punta Arenas, específicamente en los contratos de compra y venta. Vemos pues algunos de estos sirios vendiendo propiedades. El caso de David Naja, ¿verdad? Es uno de los más notorios, quien pues comerciaba con tierras, es decir, compraba terrenos pues un poco más baratos y invertía, hacía ciertos arreglos, ¿verdad? Contrataba también a trabajadores o cuadrillas de la zona y posteriormente se dedicaba a vender estas propiedades. Además que fundó una sociedad denominada Noa y Naja, ¿verdad? Que posteriormente se va a dedicar a la incursión de materias primas en la zona, ¿verdad? Y posteriormente la empresa fue creciendo y decidió pues venderla hacia un solo socio. Después tenemos el alquiler de locales, ¿verdad? La importancia del hecho de que la comunidad conocía quiénes eran estos turcos, ¿verdad? O estos sirios ubicados dentro de la ciudad. Entonces bastaba con poner un anuncio y decir en la casa de, ¿verdad? En este caso que vimos anteriormente, apellido Nicolás. Tenemos también el comercio y los servicios, no solamente se ubicaban, ¿verdad? En la venta de bienes, sino que, por ejemplo, en Punta Arenas tenía un cine y era propiedad, ¿verdad? De la familia Tabash, de origen sirio-libanés, y también la presencia de esta comunidad dentro de los hoteles, ¿verdad? Posteriormente, en 1950, en el boom, ¿verdad? Que tenía la ciudad de Punta Arenas en relación a pues la captación de turistas, ¿verdad? Sobre todo provenientes del área metropolitana. Tenemos en este caso a don Ciro Nicolás Bonilla. Dice que heredó el famoso Hotel Londres. Lo vimos anteriormente nosotros en unas imágenes. Dice, ubicado a 100 metros al oeste de la bomba Acón. Diagonal, ahorita ese hotel estaría diagonal, digamos, digamos, al edificio de Motor Alajuela en Punta Arenas. En ese establecimiento pasó don Ciro, dice, como 50 años de su vida. Dice que era un establecimiento de 2 plantas, enorme, de madera, dice, con madera de calidad excelente, que fue transportada desde la finca El Zapotal allá por Pitaya. Después de muchos años, cuando lo derribaron el edificio, todavía se encontraron piezas completamente sanas. Bueno, esas son palabras de don Ciro, ¿verdad? Hablando de su bien inmueble que le había sido heredado. Y ahora, por último, vamos a hablar un poquito de, digamos, actualmente los sirios libaneses, o como le llamamos en Punta Arenas turcos, han desempeñado o han desempeñado algunos cargos políticos. Por ejemplo, Cinia Nicolás estuvo en la Asamblea Legislativa, al igual que Francisco Nicolás lo está ahora, o Franji Nicolás estuvo de diputada, ¿verdad? Por Punta Arenas. Entonces ahora ellos, digamos, no se están dedicando tanto a lo que son actividades comerciales, sino que ellos ahora están ejerciendo actividades, digamos, de tipo liberal, ¿verdad? En cuanto a profesiones. Ahora vamos a hablar un poquito de las conclusiones. Primero que todo, dice que las migraciones sirio-libanesas en Costa Rica datan de una década desde 1870, debido a que la crisis política y socioeconómica del Imperio Otomano y la crisis económica provocada por la de los precios de la seda y el conflicto druso-maronita hicieron que ellos buscaran un mejor lugar donde vivir, ¿verdad? Porque ellos querían, digámoslo, estar como tranquilos en una tierra que los acogiera. Los sirios libaneses participaron activamente en un proceso de inmigración e inserción social en la sociedad puntarenense. Ya hemos visto, este proyecto no está terminado, apenas está como en pañales, pero sí hemos visto algunos avances de esa idea. Más aún, buscaron de manera de integrarse mediante la actividad comercial del puerto de Punta Arenas. Bueno, solamente la actividad comercial, sino ahora lo vamos a ver. Al principio fueron, sí, tiendas y abarrotes, pero luego se fueron extendiendo en servicios mediante alquileres de locales comerciales. Un elemento a destacar es que, bueno, nos surgía la pregunta, ¿por qué Costa Rica? ¿Verdad? ¿Por qué emigrar hacia un lugar pues bastante alejado del Medio Oriente? Y es importante destacar que Costa Rica no fue uno de los primeros sitios, ¿verdad? O destinos de la migración, sino que tenemos pues sirios libaneses asentados en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en Argentina, ¿verdad? Y poco a poco se comienza a distribuir dentro de esta comunidad, ¿verdad? Las bondades, como decía una fuente consultada, que tiene el país en relación a su estabilidad social en términos de paz,
¿verdad? Recordemos que son poblaciones que en su gran mayoría migran y ellos son de origen pues agrícola, ¿verdad? En algunos casos eran pastores, en otros casos agricultores, y llegan a un país donde pues había bastante territorio para poder dedicarse a estas actividades. Sin embargo, rápidamente se insertan dentro del comercio y sus aportes son bastante cuantiosos dentro de la economía nacional, ¿verdad? Por ejemplo, a partir de 1906 se intensifica el número de solicitudes y como dijimos antes, ¿verdad? Los requisitos son aportar testigos que dieran fe pública de la buena conducta. ¿Qué significa esto? Bueno, es que anteriormente se les había dado una imagen de vagos licenciosos, ¿verdad? Y ciertos elementos negativos hacia la figura de estas migraciones. Sin embargo, ellos a través de documentación, ¿verdad? Siempre enfatizan la importancia de tener buena conducta y seguir los códigos sociales en relación a la sociedad donde se encuentran insertas, ¿verdad? En este caso sería Punta Arenas. También se dedica a actividades económicas, ¿verdad? Y el grado de parentesco es muy importante dentro de estos inmigrantes, ya que les permite establecer relaciones de matrimonio, relaciones de compadrazgo y también entre ellos mismos prestarse dinero en algunas situaciones, ¿verdad? Cuando pues, eh, en, cuando la situación lo ameritaba. Por último, la comunidad siríaca en Costa Rica apelaba por el respeto a sus garantías individuales y colectivas, y este término siríaco es muy interesante porque cuando hablábamos con una de las fuentes nos mencionaba que en el país se acuñó, sobre todo, ¿verdad? Decía de que parte de Punta Arenas, el término siríaco como algo negativo, algo que hace referencia hacia, ¿verdad?, falta de inteligencia o, ¿verdad?, ciertos términos peyorativos para referirse hacia esta población. Sin embargo, ¿verdad?, esta imagen poco a poco es pues cambiada a través de la demostración pública, ¿verdad?, de la moral y sobre todo el cumplimiento con las leyes y el respeto a la Constitución, ¿verdad?, en este caso a las instituciones que existían pues en el país. Continuamos. Siguiente. Y bueno, ¿cuál fue su principal actividad empresarial de estos inmigrantes? Como bien lo hemos dicho, el comercio y el servicio de alquileres. Son dos puntos fundamentales que permiten, ¿verdad?, asentarse dentro de la ciudad de Punta Arenas, y posteriormente estas actividades van cambiando conforme cambian las condiciones del contexto. Incluso, ¿verdad?, en la actualidad observamos que estos locales comerciales en Punta Arenas no todos están alquilados, sino que más bien nos decía una de las informantes, ¿verdad?, tienen un parqueo y no se está utilizando debido a la situación que vive Punta Arenas en la actualidad, ¿verdad?, donde hay poca afluencia de comercio, hay cierre de locales y pues nos hablan de la importancia de una reactivación económica en la zona, ¿verdad? Ya sea que sea a través de la política o bien a través de iniciativas comunales que permitan para recuperar pues estos espacios. Y creo que esto sería toda nuestra presentación. Sí, esa es toda nuestra presentación. Entonces, ¿dejo de compartir o qué hacemos entonces, compañero? Por ahora podemos mantener el compartir la pantalla en caso de que ustedes requieran tomar Está alguna ahí. información. Yo tenía algunas preguntas, algunas dudas que me surgen a partir del momento de la investigación en la que tienen, ¿verdad? Del tipo de revisión que han hecho de la documentación, entre otros elementos. El primero es que si ustedes pudieron encontrar, en el caso de Costa Rica, porque yo sí lo he encontrado para otros casos en general de temas de migraciones, que se hablan de cuotas, ¿verdad? Es decir, son tantas personas que pueden venir de tal país que deben de tener ciertas características morales, ciertas características raciales, que es muy claro en el siglo XIX y la primera mitad del XX, que el tema digamos, de las condiciones raciales de las personas, ¿verdad? En toda la formulación de la época tenían que ser óptimos para el trabajo y no, entonces no se asociaba a ciertas características morales y biológicas para ser aptos para cierto trabajo, ¿verdad? Entonces, toda la carga del racismo, digamos, que pretendía ser científico en esa época.
¿Ustedes encontraron en el caso de Costa Rica legislación o la legislación que existe habla de cuotas o es, digamos, un elemento mucho más general respecto a quiénes pueden venir al país? Para el caso de la comunidad sirio-libanesa, a inicios del siglo XX no encontramos el sistema de cuotas, pero sí encontramos ciertos elementos que deben de cumplir, ¿verdad? Estos migrantes que llegan al país. Por ejemplo, no todo el mundo podía recurrir a un capital de 1000 colones, ¿verdad? Individualmente para poder ingresar. Entonces ahí nos están hablando de que las personas que llegan, ¿verdad? Además de que ya tenían preestablecido en Costa Rica redes de parentesco, amistad, ¿verdad? Es decir, que son acogidas automáticamente al momento de llegar al país. Sí habla de la importancia de el cumplimiento, ¿verdad? De la moral y de cierto tipo de trabajos, es decir, que ellos llegaran y se insertaran dentro de alguna actividad económica, ¿verdad? En este caso, la mayoría fue el comercio, pero también tenemos información sobre algunos que se insertaron dentro de la agricultura, ¿verdad? O la compra y venta de bienes. Ujú. Perfecto. ¿Cómo es el perfil religioso de esta población? ¿Qué han podido encontrar hasta ahora? Cristianos, en su gran mayoría, ¿verdad? Maronitas, y Ujú. tenemos en algunos casos un apego por la religiosidad católica, ¿verdad? Y nos hablan siempre, por ejemplo, la familia McClough y los Nicolás, de un antepasado, ¿verdad? Que fue canonizado por la iglesia y demás, y para ellos es sumamente importante dentro de su historia familiar, ¿verdad? Siempre hacen referencia hacia cómo vivió, ¿verdad? El estilo de vida de este antecesor y lo orgullosos que se sienten, ¿verdad? De tener una persona pues canonizada por parte de una institución en relación a la religiosidad. Es un santo para ellos. Ok, Sí. y una pregunta sobre eso. Los espacios de culto, ¿cómo fue que de la información que tienen hasta ahora que han podido abarcar, da información sobre cómo era la dinámica del culto religioso, si tenían templos, si lo hacían en casas de habitación, qué tipo de información tienen hasta ahora en ese sentido? En cuanto, digamos, a las fuentes que se han entrevistado, ellos dicen, bueno, apegarse ahora o adaptarse muy bien a la religión católica de Costa Rica. De hecho, ellos, ¿verdad? Asisten a misa y, bueno, se relacionan con muchos miembros de la iglesia. Sin embargo, ahora tienen algunas, digamos, algunos santos. Por eso creo que Charbel McClough era, Chambel, Ajá, algo sí. así. Sí, ese, digamos, es una persona muy importante para, bueno, es un santo muy importante para ellos. De hecho, ellos le dicen que es la parte maronita, ¿verdad? Ellos son de esa parte, pero yo lo que yo sentí, sea, como investigadora, es que ellos se han adaptado muy bien al contexto, digamos, de Costa Rica en cuanto a la religión, a las actividades económicas, digámoslo, se han adaptado muy bien a la cultura de Punta Arenas, en el caso de, digamos, de los sirio-libaneses que viven en Punta Arenas, por lo que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Porque ellos, digámoslo así, son parte de la identidad porteña y se comportan como tal, digamos, los que están actualmente. Entonces, ya, digamos, tal vez sí es cierto que tienen algunas, digamos, algunos símbolos de identidad que ellos respetan, ¿verdad? Y todo, pero ya están muy adaptados a Costa Rica. O sea, los actuales. Eso sí, respetan lo que es la comida, como decía la compañera, ¿verdad? Que si es para un bautizo, pero, y la comida, qué sé yo, para una boda, pero, y que las recetas, no es que se va a encontrar un libro de recetas, eso sí es muy guardado, ¿verdad? Como en generación. Sí, eso es oral, es una historia oral que pueden ir Sí, repitiendo. sí, Una claro. pregunta, Correcto. ¿ustedes ya han revisado archivos eclesiásticos hasta ahora? ¿Todavía no han podido llegar a esa etapa? No hemos No, llegado a esa etapa, pero bueno, el trabajo está en pañales y esperamos Ujú. entonces el otro año ya tener, digamos, ya más resultados, Exacto, ¿verdad? sí. Sí, porque, digamos, a partir de la información que ustedes planteaban y de los que han hecho estudios, digamos, de redes y otro tipo de trabajos respecto a poblaciones migrantes, pues sí, la información eclesiástica es muy valiosa porque al ser precisamente población cristiana que se adapta, digamos, a las propias circunstancias de la oferta religiosa y en consecuencia de los vínculos de matrimonio que se pueden hacer, pues obviamente había una especie de renuncia, si se quiere, para poder integrarse, digamos. Eso está claro con la población protestante que llegó a
Costa Rica, digamos, y que muchos de ellos decidieron, pues, para efectos de vínculos con diversos sectores donde pretendían insertarse, pues había que renunciar a ciertos elementos para poder insertarse a esta nueva sociedad. Entonces, yo prácticamente estaría seguro que en el caso de ustedes van a encontrar bastante información y además mucha información muy personal, en el sentido de poder ubicar, ¿verdad? Incluso como los momentos históricos en los cuales hay la inserción o la transformación de la propia comunidad. A mí perdón, a Ajá. mí me decía una fuente oral que allá ellos se pueden casar con primos, aquí en Costa Rica se lo prohíben, dice, ellos lo tienen muy claro eso. Uh-huh. Sí, Sí. exacto. Sí, la consanguinidad Uh-huh. con la Iglesia Católica al menos es, creo, de cuarta o quinta generación que se pueden casar. Uh-huh. Creo que hasta ahí. Sería una cuestión nada más de corroborar, pero sí, eso, digamos, es un cambio importante que ellos tenían que hacer. Luego, conforme iban avanzando en la presentación, se me venía a la mente de toda la actividad, digamos, agrícola o pastoral en la que ellos estaban desarrollándose en la Gran Siria, ¿verdad? Que era donde ellos estaban como grupo social. Y bueno, en algún momento ya mencionaron que ellos habían intervenido en el tema del comercio de tierras, ¿verdad? Por toda la imagen que se tiene de que se involucran en temas del comercio, porque en realidad es lo que les permite el espacio social a insertarse inicialmente, pero uno nota, digamos, que ya después entran a otros ámbitos. Entonces, mi pregunta era ahí, digamos, en términos de los resultados previos que tienen, ¿cómo era esa dinámica de insertarse en el comercio de tierras? ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Era estrictamente el comercio de tierras y especulación, entonces, en términos del valor de las tierras? ¿O es que estaban pensando más bien en las actividades económicas directamente? O sea, me surgió esa duda, digamos, de la información que tengan hasta ahora. Bueno, en el caso de que yo revisé, de verdad, ahí había que estaban comprando tierras, por ejemplo, creo que era en Grecia, pero para cultivo. Me imagino, como no era de Punta Arenas, pues en realidad tal vez digamos, no profundicé, pero eso fue lo que yo observé y mi compañera también, ¿verdad? Que para ciertos cultivos digamos, hay unos sirios libaneses que tienen más, digamos, recursos económicos que otros, esos también, ¿verdad? Que ya venían así, digamos, desde Siria, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, bueno, un sirio libanés que estaba en Punta Arenas, ¿verdad? Estamos hablando como en el año 1913, por ahí, no es 1927, no recuerdo, 1913, y él lo que hizo fue hipotecar la propiedad que tenía, decía, ¿verdad? Para abastecer, digamos, una tienda, o sea, mercadería, en 4,000 pesos. Pero en 1923, 4,000 pesos, le cuento que era un montón de dinero, ¿verdad? No los traje a valor presente, pero yo dije, yo ve qué arriesgado, ¿verdad? Pero él lo que hizo fue hipotecar la tierra que había comprado. Sí, entonces, de manera, puede ser que algunos, digamos, lo hicieran para sembrar, que ya sería, no sé, digamos que tendríamos que profundizar el estudio, o como lo hizo él, ¿verdad? Que compró una tierra y esa tierra le sirvió para hipotecarla y comprar mercadería. Okay. En otro caso, podríamos decir que compraban tierra con bajo valor y, por ejemplo, luego la trabajaban y la vendían, ¿verdad? Qué sé yo, incluían ganado, incluían algunas cabras y entonces ya pues esa finca o, ¿verdad? O ese terreno ya subía de valor y lo comercializaban con otro agricultor y así sucesivamente. También tenemos el caso de un sirio libanés que decide comprar, comprar un terreno, pero para construir su propia casa de habitación, ¿verdad? Y ahí da todas las especificaciones, que debe ser así, 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 y era una casa de verano, ¿verdad? Básicamente, que quedaban a hangares. Entonces, también pues se da compra y venta, ¿verdad? Pero para residencia y en algunos casos para pues agricultura y ganadería. Ok, entonces uno puede ver ahí que ellos se integran en diversos espacios, ¿verdad? Que digamos, aunque tengan su espacio concreto de residencia en Punta Arenas, comienzan a pensar estrategias, ¿verdad? Para involucrarse en otros, siempre y cuando, digamos, el tipo de redes comerciales o redes económicas en las que están funcionando. Entonces, me parece, digamos, muy interesante con el momento en que tengamos, digamos, los resultados finales de la investigación, ver, ¿verdad? Como esa evolución que pudieron tener esos mecanismos dependiendo del tipo de redes en las que están involucrados cada una de las familias
asumiendo, digamos, que tienen cierta práctica endogámica inicialmente y después ver cómo se van integrando a otros escenarios. Y tenía la pregunta que, porque lo mencionaban bastante, digamos, el vínculo con la comunidad que estaba en el centro del país, particularmente en San José, entonces uno podría asumir que es un vínculo directo el que están teniendo. Pero es un vínculo que entonces uno podría pensarlo también a nivel comercial, no solamente de carácter Sí, familiar. bueno, Ajá, adelante. sí, bueno, digamos, en el caso de la familia McClough, ¿verdad? Parece que ellos habían comprado un tramo en el mercado en San José, ¿verdad? Entonces, lo trabajaban todos los hijos ahí, ¿verdad? Porque la señora la fuente oral nos estaba contando. Resulta que uno de ellos se vino a Punta Arenas a comprar ciertas tierras y construir digamos que, ciertos establecimientos para alquilar. Pero entonces yo le dije, ¿y qué? ¿Se vinieron a ir a Punta Arenas? Dice, él estaba en Punta Arenas y nosotros estábamos en San José. Entonces quiere decir, le dije, ¿cómo hacían? Me dice, él viajaba, dice, de lunes a viernes en Punta Arenas y sábado y domingo estaba allá en San José. Entonces yo pienso, ¿verdad? Que ellos esos están muy involucrados, o sea, económicamente en las actividades están muy involucradas porque esos eran los sueños los dueños del cine Líbano, los McClough. Y si lo ve ahorita, ellos tienen, digamos, negocios en Punta Arenas, o sea, tienen, digamos, alquileres de establecimientos y un parqueo que hay por ahí, ¿verdad? Bueno, todavía están, de hecho, yo estuve investigando también, pero ellos lo que hacen es alquilar, digámoslo, por propiedad de Beirut, por decir algo, digamos, donde estaba antes el grupo Mutual Alajuela, ahora creo que ese es el Goyo, no recuerdo qué es el que está ahí ahora, un establecimiento digamos, don Pedro Beirut vive en San José, pero está ligado a esa actividad, un alquiler. Sí, perfecto. Okay, una pregunta sobre las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes han podido revisar, digamos, como con detalle? ¿Cómo es la naturaleza de esas fuentes? Más allá, digamos, de la parte de periódicos, que sí es una información muy valiosa que le permite a uno como ir rastreando personajes, actividades económicas, pero en el caso, digamos, del Archivo Nacional, que ya han tenido un primer acercamiento, ¿qué tipo de información han podido revisar ahí? Bueno, en este caso, como yo soy de Punta Arenas, yo recuerdo, digamos, los establecimientos. Entonces yo me he dado la tarea de ir preguntando en los establecimientos que dónde está fulanito, dónde está sutanito, no sé qué, y luego los contacto. Ahora, es un trabajo arduo, ¿verdad? Porque muchas veces ellos ya están en Punta Arenas, están en San José o en el Valle o en Guanacaste, o sea, o en Limón, o sea, no están en Punta Arenas, pero siempre está el vínculo. Digamos, en el caso de don Pedro Beirut, como le dije, yo, como es un establecimiento que yo conocía de años y todo, nada más lo que hice fue contactarlo y luego solicitarle una entrevista y él me la aceptó. Pero él me estuvo hablando de su abuelito, ahora que él fue el primero que dice que incursionó en el mercado de Punta Arenas con un tramito de, qué sé yo, de verduras y todo, y que él fue haciendo como decir, ya traía un dinerito de Siria, pero fue haciendo también, ellos son muy esforzados en cuanto a eso, en lo que es la parte comercial, y fue haciendo dinero y se pudo comprar, digamos, pudo comprar ahí donde estaba el grupo Mutual Alajuela, bueno, anteriormente, donde estaba anteriormente. Creo que a eso se refiere usted, No, aparte de eso, digamos, el tipo de fuentes, en el caso del Archivo Nacional, por ejemplo, ya en términos documentales, ¿cuál es la naturaleza de esas fuentes? ¿Qué tipo de registros son? Digamos, registros más censales digamos, de ya. gobernación, etcétera, y ver la naturaleza, digamos, ¿qué les ha aportado, Ok. digamos, hasta ahora? Sí, nosotros hemos consultado protocolos notariales, testamentos, ¿verdad? Lo que eran los Ujú. mortuales, Secretaría de Gobernación y Policía y Actas de asambleas, donde estaba la casa libanesa. Ah, ok, ujú, bien. perfecto. ¿Y los censos han podido tener acceso a esa información directamente? De los censos nosotros no hemos revisado así profundamente porque no nos ha dado tiempo, pero me imagino que ya pronto vamos a tener esos documentos a la mano también. Ujú. Ah, Sí, perfecto. los censos sí lo hemos trabajado, pero a partir de del 60
para adelante, ¿verdad? Para poder rastrear Ujú. un poquito, pero ya lo que es el siglo, a inicios del siglo XX todavía sí bueno, a mí personalmente me ha costado un poco acceder a esa documentación, ¿verdad? Y el siglo XIX también, Ok. pero sí hemos estado revisando, sí. Sí, sí, precisamente porque está como cómo confrontar, digamos, la fuente oral que ya han ido recopilando y lo que la información documental como tal o fotográfica les ofrece, ¿verdad? Y periodística. Entonces, ver, digamos, incluso esos vacíos que pueda haber entre lo oral y lo documental, más bien es un elemento a discutir, ¿verdad? No es que sea un problema en sí mismo, sino que hay que generarle la pregunta de manera diferente. Sería como como la idea inmediata que tengo respecto al tipo de desafío que ustedes están enfrentando en términos del tipo de investigación que proponen, ¿verdad? De cómo pensarlo de ese pasado para después asumir la realidad cotidiana hoy de la comunidad como tal, que ya está tan insertada que entonces es vista que ya como natural en su ambiente como tal, ¿verdad? Entonces, esa historicidad, digamos, es algo que precisamente su investigación va a proponer, digamos, nos va a ofrecer para efectos de entender la dinámica de los sirios y libaneses en Punta Arenas. En términos ya sería como la última pregunta, de lo que se le pueda visualizar hoy como de los sirios libaneses en Punta Arenas, ¿ustedes encuentran que a nivel, digamos, de infraestructura es evidente, digamos, o pasa más por una cuestión de transmisión oral de la información? Bueno, en mi caso, yo pienso que como los establecimientos están ahí, es una identidad que está ahí, y nosotros la, digamos, la tomamos como porteña. Sin embargo, digámoslo, los dueños son sirio-libaneses, ¿verdad? Descendientes de sirio-libaneses, pero creo que ellos han dejado una huellita en el comercio Punta Arenas, porque ese cine Tabas, ¿verdad? Esa tienda Barzuna, no sé, cuando el abuelito de don Pedro tenía un tramito en el mercado, o sea, tantos que ellos han aportado un granito de arena a lo que es la identidad porteña, pienso que no puede pasar desapercibida. Y no tanto la infraestructura, no, es algo más, o sea, aquellos elementos simbólicos que a veces son difíciles de describir, ¿verdad? Es una transmisión, digámoslo, oral, que uno realmente esos, digámoslo, esos apellidos uno no los siente que son extranjeros, uno los siente porteños, como Sí, parte de la identidad puntarenense. sí, exacto. Entonces, de cómo se ha integrado, ¿verdad? A la perfección después de un tiempo, digamos, del desafío mismo, ¿verdad? De llegar ¿Sí? incluso ni siquiera a conocer la lengua y adaptarse, entonces, a aprender una lengua y toda la transformación que eso conlleva, ¿verdad? Que en términos de historia siempre se enfatiza que lo único que es permanente es el cambio, ¿verdad? Entonces, digamos que estas comunidades nos ofrecen precisamente esa experiencia. No sé si ustedes quieren acotar algo más respecto a la presentación que hicieron. No, yo creo que estamos bien. No sé, compañera. No, pues simplemente, ¿verdad? Agradecerles a todos y todas los que se conectaron y enfatizar que esta investigación, estos son unos hallazgos, ¿verdad? Y son preliminares, es decir, todavía faltan betas y puntos por profundizar y pues bueno, continuar, ¿verdad? Con la búsqueda de las fuentes que nos permitan pues hacer esa vinculación, ¿verdad? Entre el cambio del pasado y el presente de la comunidad sirio-libanesa dentro de la ciudad de Punta Arenas. Muchas gracias. Sí, muchas Más gracias. bien, muchas gracias a ambas y bueno, esperamos que poder tener ya grabada la conferencia para poder tenerla también en el canal de YouTube, ¿verdad? La pueden ver por el Facebook Live de Estudios Generales. Y bueno, agradecerles entonces a las conferencistas por la presencia virtual, en este caso con su tema, ¿verdad? Que nos permite ampliar aún más las temáticas que la cátedra Ibn Khaldun ha propuesto desde el año pasado respecto a esta facilidad que también nos dan las conferencias virtuales y que bueno, ya la conferencia de ustedes forma parte de este mismo legado que la cátedra está pretendiendo respecto a las temáticas referidas al mundo árabe y al mundo islámico, donde estén, ¿verdad? Donde nos encontremos eso. Claro. Entonces hay que ampliar la discusión y el debate y todo el aporte, digamos, de estas poblaciones que se han integrado, de estos espacios culturales que se integran completamente a nuevos escenarios, como en este caso es el de Costa Rica. Así que agradecerles mucho
Y la próxima conferencia que tendrá la cátedra será en un par de semanas y en los próximos días nosotros les estaremos dando la información de la conferencia directamente. Así que buenas tardes Muchas a todos gracias, sí. y muchas gracias. Gracias.